La descripción que estaba realizando la licenciada Fulco en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En el primer semestre de trabajo, dice, ya hace un año, lo que hicimos fue apagar incendios en lo relacionado a la conflictividad del sistema, descolgar chicos que se cuelgan permanentemente por las condiciones en que viven. Les digo que no es nada agradable descolgar un chico para salvarle la vida. Comprenden, amigos, que está describiendo una situación tipo campo de concentración de Auschwitz. Preferir la muerte a seguir en las condiciones en que el gobierno de Vázquez tiene a los menores infractores. Ahora, yo me pregunto, todos estos muchachos como Felipe Michelini, Rafael Michelini, Macarena Gelman, el propio actual presidente del Fraude Amplio, el doctor Miranda, todos ellos muy preocupados por los derechos humanos del pasado, que inclusive cobraron sumas importantísimas del Estado uruguayo en resarcimiento por el terrorismo de Estado que sufrió su familia, ahora integran un gobierno que es terrorista de Estado. Rafael Michelini estaba en esta comisión escuchando estos horrores. Pero el propio Miranda fue el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura hasta hace unos días. Esa dirección que ahora está bajo la presidencia de la República y que fue creada por la ley 17.930 en el 2006, cuando ya torturaba el gobierno de Vázquez, ¿verdad? Y que nosotros denunciábamos y que la justicia no nos hacía caso. Ni fiscales ni jueces se animaban a instruir nuestras denuncias. ¿Y qué hacía Miranda? Porque, a ver, uno de los cometidos que se establece en esa ley es contribuir al fortalecimiento de los derechos humanos en todo el país. ¿Qué hacía Miranda además de cobrar un muy buen sueldo por esta función? No cumplía con la función. No se preocupaba por los derechos humanos actuales. Estaba preocupado por los derechos humanos del pasado. Pero integra un gobierno violador de los derechos humanos. Integra un gobierno que ejerce el terrorismo de Estado. Integra un gobierno que le inflige a los seres humanos los dolores y las atrocidades que le infligía la dictadura militar. ¿Y saben qué? Una cosa curiosa. Los dos regímenes responden al mismo amo. Los dos responden al Departamento de Estado. Las vueltas de la vida, o como dice la canción, todo cambia. Depende del lado del mostrador en que se esté, ¿verdad? Quiero decir que todos estos personajes que acabo de nombrar encubren la violación de los derechos humanos. Son encubridores de las torturas en el INISA, antes CIRPA. Son encubridores de las torturas en las cárceles. Y son coautores de la violación de la Constitución a los derechos de los ciudadanos inocentes que se ven acosados por la criminalidad común que recrea, que profundiza un modelo de gestión gubernamental proimperialista, colonialista, entreguista. Esa es la etiología, esa es la causa de esta criminalidad, que jamás van a poder terminar con ella y que al contrario, cualitativamente aumentará su nivel de violencia, porque no se ataca a las causas, sino que se tienen políticas efectistas. A mí me llama poderosamente la atención otras actitudes, la complicidad de la burocracia sindical,
Claro, yo sé que la burocracia sindical con el gobierno de Vázquez se ha enriquecido. Porque si algo caracteriza a los gobiernos de izquierda, es que son corruptos, son gobiernos ladrones. Mire, que son gobiernos ladrones no lo dice solamente el doctor Sachs. Que son gobiernos ladrones emerge también de las declaraciones de Fulco y Katz, que denuncia que se destinaron en la administración Villaverde y administración Salsamendi 20 millones de dólares para hacer nuevos edificios y sacar del hacinamiento a estos jóvenes. Y el doctor Katz dice, cuando vimos los edificios y entendimos que eran edificios para mediana y máxima seguridad, porque así nos lo expresaron, en los que los hierros se doblan porque son hierros dulces y las paredes se rompen porque están huecas o rellenas de material que no es el adecuado, solicitamos inmediatamente una auditoría vía Ministerio de Desarrollo Social y del INAU. Es decir, está advirtiendo a la comisión que los edificios se hicieron mal. Y cuando los edificios se hacen mal, usted tiene que buscar las causas, porque normalmente suele existir una asociación entre el gobernante y el particular para extraer beneficios indebidos. En ese sentido interviene el senador Amorín y dice, entonces indudablemente quienes vinieron acá a decirnos que estábamos haciendo las obras nos mintieron, y feo. Eso para empezar. Y una de las preguntas que les quiero hacer a las autoridades de INISA es la siguiente. Recuerdo haber visto y escuchado denuncias públicas, denuncias penales con respecto a estas irregularidades. Es un escándalo. Si tuviéramos que analizar esto seriamente, señor presidente, diríamos que es un escándalo. Estamos hablando de 20 millones de dólares que hoy se necesitan nuevamente. Salsamendi y Villaverde dispusieron de 20 millones de dólares cuando presidieron el CIRPA. Y las construcciones no sirven, aparentemente están mal hechas y aparentemente hay visos, indicios de ilegalidad que estarían en la justicia. Pero ustedes saben cómo funciona el sistema judicial en los gobiernos del fraude amplio. Y a mí no me van a hablar de ese tema, que he estado en una situación de profunda actividad para denunciar la corrupción de los gobiernos del fraude amplio. Y hay otra frase, manida frase del doctor Vázquez, que estas declaraciones de Katz demuestran que también son falsas, que es mentira, que es una mendacidad. Al que meta la mano en la lata, se la cortamos. Y yo veo una cantidad de funcionarios que tengo denunciados que no están mancos y que con ese criterio debería estar sin las dos manos. Bueno, hay uno que le tendrían que cortar la cabeza, ya no las manos, de tanto que se llevó. Bueno, se ríe Federico y Mateo, pero es así, claro. Ese debería estar decapitado si aplicamos la doctrina Vázquez, ¿verdad? Que no es la mía, porque yo no soy partidario de la pena de muerte. Sí, obviamente, de un criterio que es el siguiente. Y esto es muy importante, amigo, lo que voy a decir. Para que el sistema represivo cobre legitimidad a los ojos del conglomerado social, primero tiene que pegar hacia arriba. Es decir, primero tiene que buscar investigar y penalizar las conductas delictivas de los poderosos. Y concomitantemente, en el mismo momento, también, obviamente, las conductas delictivas comunes, del ciudadano común, de la marginación. Si se pega solo para abajo y se consagra la impunidad hacia arriba,
tenemos entonces un Estado corrupto, arbitrario, y una justicia absolutamente deslegitimada y cobarde. Porque pegar para abajo es de cobarde. Entonces, para tener una justicia valiente, independiente y legitimada, las denuncias de corrupción con respecto a gobernantes y empresarios tienen que ser instruidas con la profundidad y la celeridad que el pueblo necesita ver para confiar en el sistema judicial. No es lo que se está dando actualmente, por el contrario. Amigos, en un Estado bien organizado, estas cosas no deberían pasar. Pero si pasan, lo que debería suceder es que el fiscal de turno y el juez de turno deberían actuar de oficio. Frente a estas denuncias públicas, porque además fueron publicadas en los medios de prensa, fueron publicadas tanto la situación en el INISA como la situación en el CONCAR, que todavía a ella no me he referido, pero que es noticia por las medidas gremiales que están tomando, con todo derecho, por supuesto, los guardias de seguridad, conforme a lo que informan los medios de comunicación. Pero ante la omisión del sistema judicial, ante la omisión del Ministerio Público, ante la omisión de la Fiscalía General Inconstitucional de actuar, el doctor Salle hizo la denuncia correspondiente. Se presentó y denunció la situación del INISA en el juzgado letrado de primera instancia de lo penal de tercer turno y generó el expediente 2-38502/2016. El denunciado, por supuesto, el presidente de la República primero. Luego, por supuesto, el directorio del INISA. Porque el directorio del INISA no puede, bajo ninguna circunstancia, venir a decirnos: no estamos buscando responsables, queremos mirar hacia adelante. No, señora Fulco, usted no cumple con la ley. Usted, como funcionaria pública en conocimiento de delitos de lesa humanidad que están sucediendo, que usted es la presidenta del directorio, usted tiene que denunciarlos inmediatamente a la justicia penal. Por el contrario, si no lo denuncia, la que incurre en conducta antijurídica es usted. Entonces, no es decir somos todos responsables. No, no. Aquí hay una responsabilidad jurídica que es del presidente de la República, del ministro del ramo y de los directores del servicio descentralizado. Ese es el orden de la responsabilidad jurídico-penal en un caso de delito de lesa humanidad en una institución del Estado. No somos todos responsables. Yo no tengo los poderes que tiene el presidente de la República, ni el ministro del ramo, ni usted como directora. Acá hay responsables penales muy claros que tienen que responder. En segundo lugar, nos llama poderosamente la atención la actitud de todos los organismos de derechos humanos, todas las ONG de derechos humanos. Pero hay una en particular que no es una ONG, es un instituto estatal, que es el Instituto de Derechos Humanos. Y nosotros decimos que a la luz de las declaraciones de una de sus miembros, que dijo que el instituto, lo dijo en la televisión, yo lo escuché, el instituto monitorea desde su creación, desde la creación del instituto, la situación en el ex CIRPA y actual INISA. Bueno, señora miembro del instituto, si usted monitorea esto, si usted monitorea estos horrores, usted está encubriendo los delitos de lesa humanidad. Yo tengo el derecho de decir que este aparato burocrático, politiquero del Instituto de los Derechos Humanos es nada más que eso, un instituto fraudeamplista que encubre el terrorismo de Estado que se ejerce en el INISA y el terrorismo de Estado que se ejerce en el CONCAR. Estamos más o menos en la misma situación que Miranda. ¿Qué hacía Miranda? No monitoreaba
ganaba el sueldo y no se enteraba de lo que pasaba en las cárceles, o se enteraba y también lo encubría. Claro, llegaron al poder, comenzaron los compromisos con el imperio y por lo tanto, de torturados se convirtieron en torturadores. Les tocó ahora a ellos el rol de torturadores para el imperio. Es curiosa la actitud que asumen los senadores Gerú Pardiña y Daniela Paisé. Gerú Pardiña lo que busca es acallar a las autoridades del INISA. Se molesta porque dice que bueno, que en la comisión no están para tratar ese tema. Lo voy a leer. Dice Gerú Pardiñas, después de toda esta descripción de los horrores, después de esta descripción del terrorismo de Estado, este señor senador del Partido Socialista dice: lo primero que quiero decir tiene que ver con las inversiones. Si hubo estafa o no, no es un tema de discusión aquí. Yo no tengo aquí ningún informe de auditoría para discutir. Luego continúa. El segundo elemento que quiero señalar es que los objetivos, sin lugar a dudas, son formas de tener en consideración las asignaciones de recursos, pero lo que estamos discutiendo aquí es la rendición de cuentas, es decir, asignación de recursos de objetivos que ya vimos en el Parlamento Nacional. Y si se quiere profundizar en el tema, está la comisión especializada para hacerlo y saber si hoy, con la realidad que se está viviendo el INISA, creado a fines del año pasado, con directores que asumieron este año, se ajusta o no a lo que está presupuestado. Eso es lo que tenemos que discutir en cualquier comisión. No tenemos miedo a discutirlo. Es decir, estaba queriendo limitar el tema a la parte económica, a la parte presupuestal. No quería que se dijera que había una violencia institucionalizada, estructural, que configura delitos de lesa humanidad y por lo tanto, por ser permanente y sistemática, nos permite hablar de terrorismo de Estado. No quiere entonces Gerú Pardiñas, como representante nacional, pero como miembro del Partido Socialista, que su gobierno y que su partido sea imputado por ejercer terrorismo de Estado, delitos de lesa humanidad. Y yo le digo, señor Pardiña, usted integra un gobierno que ejerce terrorismo de Estado. Usted integra un gobierno que tiene institucionalizados los delitos de lesa humanidad. ¿Por qué puedo asegurar esto con esta vehemencia y categóricamente? Porque estos fraudeamplistas legislaron para el pasado y no se dieron cuenta que les podía caer en la cara. Efectivamente, legislaron a través de la ley 18.026, que es del 4 de octubre del 2006. Legislaron en un horror desde el punto de vista de la dogmática jurídica penal, dándole carácter retroactivo a una ley penal. Un horror jurídico. Que una norma penal que establece delito tenga efecto retroactivo. Es un horror. Pero lo hicieron. ¿Para qué? Para poder atrapar situaciones del pasado bajo la imputación de delitos de lesa humanidad. La ley 18.026, cooperación con la Corte Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad. En el 2006 empezaba el gobierno de Vázquez. Vázquez no se imaginaba que en su gobierno se iban a consumar delitos de lesa humanidad como se configuran. ¿Por qué se configuran? Porque resulta que el artículo 22 de esta ley dice: tortura, 22.1, el que de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado o sin serlo, contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado, impusiere cualquier forma de tortura a una persona privada de libertad
o bajo su custodia o control, o una persona que comparezca ante la autoridad en calidad de testigo, perito o similar, será castigado con 20 meses de prisión a 8 años de penitenciaría. 22.2. Se entenderá por tortura a todo acto por el cual se inflija dolores o sufrimientos graves, físicos, mentales o morales. B. El sometimiento a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ustedes comprenderán, amigos, que la descripción que hace la psicóloga Fulco de las condiciones de internación de los menores del INISA encuadra plásticamente en la descripción del artículo 22, numeral 2, literal B, que acabo de leer. Delito de lesa humanidad. Por eso digo, este es un gobierno que ejerce el terrorismo de Estado a través de los delitos de lesa humanidad que consuma en los establecimientos de privación de libertad. ¿Dónde están las ONG de los derechos humanos? ¿Dónde está el Instituto de Derechos Humanos? ¿Dónde está la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Dónde están los senadores y diputados cuyas familias sufrieron por la violación de los derechos humanos? Ahora en todo caso están colaborando con este gobierno torturador. ¿Dónde están las marchas? Justicia ya, no más impunidad. ¿Dónde está el PIT-CNT? ¿Dónde está la FEU? ¿Dónde está la Iglesia, que también ha contribuido con el tema de los derechos humanos del pasado? Pero yo no lo veo a Sturla, capaz que no tuvo tiempo porque estaba en otro tema, estaba en la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, pero bueno, ya terminó, ya es santa, ahora puede interiorizarse respecto de estos temas de violación de los derechos humanos. ¿Dónde están los miembros de la Comisión para la Paz? ¿Se acuerdan aquella comisión integrada por Gonzalo Fernández, por Carlos Ramela? ¿Dónde están? Vamos a buscar verdad y justicia de estas torturas, de estas violaciones sistemáticas, permanentes y graves de los derechos humanos de este gobierno. No están. No hay nadie. Solo una persona hay. Está el doctor Salle. Estoy yo, que denuncio. Denuncio penalmente. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Utilizar el espacio de radio para fundamentar mi denuncia. Ayer veíamos en los medios de comunicación y eran bandas que de un módulo del CONCAR se trasladaban a otro módulo del CONCAR portando lanzas, cortes carcelarios, machetes, para el enfrentamiento, para la disputa de poder, seguramente por el tráfico dentro de la cárcel, ¿verdad? Cosa que es muy común, disputarse espacios de poder y de fuentes económicas, de recursos económicos. La televisión mostraba eso con cierta normalidad. Nos decían que 30 funcionarios policiales, yo no quisiera estar en el pellejo de esos 30 funcionarios policiales, además ganando sueldos bajísimos, tienen que encargarse de dar seguridad y cumplimiento con los derechos humanos de 3.000 reclusos. Claro, el sindicato policial comenzó con movilizaciones, los 30 guardias con todo derecho se niegan a asumir su rol, porque se juegan la vida todas las noches. Imagínense esas hordas, pero además esas hordas de la delincuencia marginal. Imagínense la psicología primitiva de esos individuos que han quedado al margen del sistema educativo, que provienen de familias desestructuradas, normalmente monoparentales, o vienen ya del sistema del INISA o del CIRPA, con esa carga de agresividad, por supuesto incentivada al máximo por una televisión basura, que lo único que estimula es la violencia. En esto quiero ser bien claro. Una televisión basura que lo único que incentiva es los desvalores y la violencia. Terrible, terrible
La función criminal de los canales de televisión de nuestro país es asqueante. Es asqueante. A mí me gustaría polemizar con los responsables de los canales de televisión para imputarlos directamente, para acusarlos directamente. Ustedes, por la ganancia capitalista, lo que están haciendo es destrozando el cerebro de los jóvenes. Ustedes son unos incitadores a los desvalores, a la violencia, al delito, a la criminalidad. Claro, cuando tenemos una sociedad organizada en estos desvalores, evidentemente lo que se recrea es una situación perversa, como la que estaba viviendo el Uruguay. Una situación dramáticamente perversa, porque además tenemos un presidente de la República que con total cinismo, como que fuéramos un conjunto de cretinos, nos viene a mentir descaradamente. Nos viene a tapar con versos, con mentiras, esta realidad, una realidad altamente preocupante. Yo les decía, ¿dónde están las organizaciones denunciando toda esta situación? No están, no están. Una voz en el desierto, una gota en el mar, es la que derrama el doctor Sachs. ¿Y por qué es una gota en el mar, amigos? Porque yo quiero insistir en algo. Todas estas denuncias van a ser archivadas. Todas. No es responsabilidad solamente de la maquinaria de impunidad judicial, cuya cabeza, lo vuelvo a repetir, es la Fiscalía General Inconstitucional, creada por el fraude amplio para precisamente mantener impune tanto los delitos de lesa humanidad como la corrupción, la rampante corrupción de estos gobiernos. Hay una responsabilidad de una cantidad de instituciones y hay una terrible pasividad del conglomerado social, de todos nosotros, amigos. Si no nos movilizamos, si no requerimos, si no le pedimos al presidente de la República que se deje de mentir y que cumpla con el artículo 7 de la Constitución de la República, este país termina en la situación en la que está hoy El Salvador, donde la lucha de clases se expresa a través de las maras, de las patotas, de las pandillas. Ya nuestro país va camino a eso. Es decir, la criminalidad como forma de expresión de la lucha de clases ante la decepción total de una clase política que está para enriquecerse, que es inoperante y que está para encubrir todos estos delitos de lesa humanidad y de corrupción. Nos vemos el próximo lunes. Hombre, por ella no ha pagado derecho. ¿Qué programita es así? Félix informa la hora. 10 horas 57 minutos. Concentración de Auschwitz. Preferir la muerte a seguir en las condiciones en que el gobierno de Vázquez tiene a los menores infractores. Ahora, yo me pregunto, todos estos muchachos como Felipe Michelini, Rafael Michelini, Macarena Gelman, el propio actual presidente del fraude amplio, el doctor Miranda, todos ellos muy preocupados por los derechos humanos del pasado, que inclusive cobraron sumas importantes. Ni fiscales ni jueces se animaban a instruir nuestras denuncias. ¿Y qué hacía Miranda? Porque, a ver, uno de los cometidos que se establece en esa ley es contribuir al fortalecimiento de los derechos humanos en todo el país. ¿Qué hacía Miranda además de cobrar un muy buen sueldo por esta función? No cumplía con la función. No se preocupaba por los derechos humanos actuales. Estaba preocupado por los derechos humanos del pasado. Pero integra un gobierno violador de los derechos humanos. Integra un gobierno que ejerce el terrorismo de Estado. Integra un gobierno que le inflige a los seres humanos, los dolores y las atrocidades. La descripción que estaba realizando la licenciada Fulco en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En el primer semestre de trabajo, dice,
ya hace un año, lo que hicimos fue apagar incendios en lo relacionado a la conflictividad del sistema. Descolgar chicos que se cuelgan permanentemente por las condiciones en que viven. Les digo que no es nada agradable descolgar un chico para salvarle la vida. Comprenden, amigos, que está describiendo una situación tipo campo de atrocidades que le infligía la dictadura militar. ¿Y saben qué? Una cosa curiosa. Los dos regímenes responden al mismo amo. Los dos responden al Departamento de Estado. Las vueltas de la vida, o como dice la canción, todo cambia. Depende del lado del mostrador en que se esté, ¿verdad? Quiero decir que todos estos personajes que acabo de nombrar encubren la violación de los derechos humanos. Son encubridores de las torturas en el INISA, antes SIRPA, tantísimas del Estado uruguayo, en resarcimiento por el terrorismo de Estado que sufrió su familia. Ahora integran un gobierno que es terrorista de Estado. Rafael Michelini estaba en esta comisión escuchando estos horrores. Pero el propio Miranda fue el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura hasta hace unos días. Esa dirección que ahora está bajo la presidencia de la República y que fue creada por la ley 17.930 en el 2006, cuando ya torturaba el gobierno de Vázquez, ¿verdad? Y que nosotros denunciábamos y que la justicia no nos hacía caso.